Cámara de Industrias de Costa Rica pretende hoy, antes de iniciar esta actividad, pues setear una serie de hechos fundamentales, y vamos a establecer una serie de hechos que eventualmente empoderan este sector para tratar frontalmente este tema. El sector industrial de este país aporta el 23% del Producto Interno Bruto, da al país el 77% de las exportaciones totales. Aportamos en empleo formal entre 230 y 240 mil empleos. Utilizamos el 23% de la electricidad consumida en este país y debemos establecer, por lo que eventualmente voy a puntualizar adelante, que el 95% de la industria en este país es micro, pequeña o mediana. Al margen de todo esto, como bien apuntábamos el día de ayer en materia de competitividad, hay un detalle importante a resaltar. En los últimos 5 años, la energía eléctrica en este país ha duplicado su precio. Venimos en todo caso de referencias de 7 centavos de dólar, perdón, de 8 o 9 centavos de dólar a la altura de 2007 y estaríamos en todo caso, números globales, números gruesos, promedio general país, llegando a 18 centavos de dólar este año. Al margen de todo esto, si lo vemos desde la perspectiva de nuestros socios comerciales, comentábamos el día de ayer que prácticamente todos los estados de la Unión Americana tienen hoy por hoy un costo de energía eléctrica industrial muy por debajo en todo caso de nuestra referencia. El promedio Estados Unidos a la altura de 2011 es 6.7 centavos tarifa industrial contra 14.4 centavos de dólar que tenemos aquí en Costa Rica. Y lo alarmante de todo esto, damas y caballeros, es la tendencia que ha seguido fundamentalmente el costo de este insumo. Si nos vamos en todo caso a ver Eurostat y sus estadísticas, pues estamos viendo que ya incluso Costa Rica superó la barrera de los 13 centavos que sirve como referencia al costo en Europa de la energía eléctrica industrial. Detalle importante, y dentro de las circunstancias que pretendo en todo caso servir a los panelistas esta mañana, en 2011 227 pymes industriales desaparecieron. Pueden haber muchas causas, pero volvemos al tema central del planteamiento de este Congreso: competitividad. Y la ruptura en todo caso de este modelo, de este esquema, de este, llámese, equilibrio, está compuesta fundamentalmente de muchos factores y no dudamos, cuando vemos en todo caso las estadísticas iniciales, que el tema de costo de la energía definitivamente es uno de los rubros más importantes en el quehacer industrial. Al margen de todo esto, damas y caballeros, 7 proyectos de ley planteados en los últimos 6 años aproximadamente, desde del proyecto de ley 17474, con reformas a la ley que autoriza en todo caso la generación autónoma o paralela, hasta lo que puntualizábamos el día de ayer, el proyecto de contingencia eléctrica de junio de 2011 de esta administración, que por múltiples circunstancias, como bien apuntábamos, pues no ha tenido en todo caso mayor avance. Al margen de todo esto, el planteamiento a los panelistas sería, en este contexto, pues nos gustaría saber en todo caso de su visión sobre esta realidad competitiva. ¿Qué podríamos esperar en todo caso en el corto plazo sobre reformas al sector eléctrico definitivamente urgentes para atender un problema de dimensiones mayúsculas? ¿Consideran a final de cuentas importante el rescate o el refuerzo a la competitividad del sector industrial? En un afán de dar comienzo al asunto, si los 2 caballeros aquí presentes me lo permiten, pues me gustaría en todo caso arrancar con la dama. Doña Mariela, sí, también. Doña Marielos, bienvenida. Bien, muchísimas gracias por haberme invitado a este evento. Muy buenos días para todos aquí presentes. Y sí, la dama lo permite.
Me parece que me gustaría iniciar esta presentación diciéndoles que quisiera que dejen en pantalla los proyectos, los últimos proyectos que hay. Miren, el tema de la competitividad del sector industrial y la necesidad de que esa competitividad se mantenga, para que se mantenga la industria, para que se mantengan los empleos que genera, para que se mantenga la riqueza, es incuestionable. O sea, aquí los datos que nos da don Marco, y podemos tener algunos otros más, nos muestran que este país tiene que seguir fortaleciendo al sector industrial. Y no digo mantenerlo en lo que está, no, fortaleciéndolo, es el que genera empleo, ¿verdad? Es uno de los componentes más fuertes de la economía nacional, eso no hay duda. En esos términos, el tema del abastecimiento de la demanda de electricidad, de energía, a un costo competitivo en la calidad que corresponde, es una prioridad también. En ese marco hemos estado discutiendo en la Asamblea Legislativa alrededor de un año estos proyectos, varios de los proyectos que ustedes vieron ahora en la lista. ¿Qué es lo que ha pasado? Algunos de nosotros estamos convencidos de que es urgente una reforma al marco normativo de electricidad, y precisamente por esa razón hemos apoyado que iniciemos la discusión de cualquiera de los proyectos, pero que abramos la gran discusión nacional en esta materia. Nos pasamos 6 meses en la comisión escuchando a los diferentes actores para tener criterio y poder entrar a una discusión de cualquiera de los proyectos, porque como ustedes vieron ahora, aquí hay sensibilidades, ¿verdad? Hay un proyecto que es el que dejó la administración anterior, la administración de don Óscar Arias. Entonces a nosotros se nos dijo como diputados, ese no, doña Laura va a mandar uno. Entonces hay sensibilidades políticas, ¿verdad? No queremos el de don Óscar porque es de don Óscar, porque viene de la administración anterior. Entonces presentemos uno nuevo. O sea, esa es la parte, digamos, pragmática en la operación de la Asamblea. A pesar de que hay uno que está puesto ahí y que serviría de base para discusión, tenemos que tener otro. Bueno, se presenta el otro, que es el 17812, la Ley General de Electricidad. Transcurren unos meses y el gobierno decide que no tiene viabilidad política. Estamos en plena discusión y el gobierno dice, yo no me como ese pleito. Eso es lo que dice el gobierno, yo no me lo como. Tengo a Alice en contra, ya hay sensibilidades abiertas, se me va a venir un problemón, esto no me va a hacer olas, esto me va a hacer un terremoto, esto me va a hacer un tsunami. Entonces yo, gobierno de Laura Chinchilla, no me quiero comer ese pleito, así que deje esa cosa por ahí. Entonces me entienden que, y yo estoy segura que doña Laura comprende perfectamente la necesidad que tiene esta reforma del marco normativo eléctrico. No tengo por qué dudar que no lo entiende ella. Y por supuesto, en ese momento, el ministro don Teófilo de la Torre entiende perfectamente que esto tiene que darse. Hicieron unos planteamientos interesantísimos en la Comisión de Ley General de Electricidad, planteando el modelo que se requiere. O sea, no hay duda de que se entiende, pero nadie quiere comerse el pleito político de tocar el ICE, de decirle al ICE, mire usted, no le toca todo, usted tiene que ordenarse, hay que definir claramente los roles. Eso nadie se lo quiere comprar. Entonces, ante esto, el gobierno, en una gestión para paliar algunos temas, envía la ley de contingencia eléctrica con 17 artículos. Esto fue en junio del año anterior. Si ustedes me dicen si la ley de contingencia eléctrica resuelve el tema, yo les digo que no. En mi criterio, el de mi fracción y el de mi partido, se requiere una reforma a toda la normativa eléctrica de este país. Se requiere modernizarla, eso es indiscutible. Desde el 2005 hay un planteamiento claro sobre modernización del sector eléctrico de este país y nosotros compatibilizamos con las propuestas que hay ahí planteadas. Pero lo cierto es que políticamente tenemos que encontrar un gobierno que quiera hacer frente a ese debate, un debate no solo en la Asamblea, sino nacional, y enfrentar los cambios que hay que enfrentar para que esto ocurra. La ley de contingencia se nos pega también. Entonces imagínense si 17 artículos se pegaron en una comisión. ¿Por qué razón? Porque se incluyeron temas que evidentemente no gustan a algunos de los actores políticos. En particular, quien se ha atravesado completamente en el tema eléctrico son los compañeros del Partido Acción Ciudadana. Y no lo digo en sentido peyorativo, ellos creen,
vehementemente que no es necesario reformar el marco normativo eléctrico. Ellos creen que como estamos bien, que el ICE va a hacer todo lo que este país necesita de aquí hasta el año 3500. Entonces, como están tan seguros de eso, evidentemente no tienen interés en que haya ninguna reforma. Hemos estado en eso por meses y de alguna manera también el Ejecutivo no ha mostrado una fuerte beligerancia para sostener esto. Han habido varias negociaciones, pero de verdad las negociaciones muy realitas, cediendo casi en todo el Poder Ejecutivo, entonces dejando lo de contingencia eléctrica en lo que popularmente llamamos, y con todo respeto aquí para los presentes, un plato de babas. Y entonces, frente a esa realidad, si ustedes me preguntan si hay oportunidad de una reforma al marco normativo eléctrico que modernice y que le permita a Costa Rica asegurar el abastecimiento de la demanda en condiciones de calidad, de precio, yo les digo que no, porque no hay voluntad en el Ejecutivo. Y si no, veamos la historia de estos 2 años. ¿Cuál es la preocupación nuestra? La demanda ha estado, la tasa de crecimiento de la demanda ha estado hasta el 2011, mitad de 2011, digamos que un poco contraída. Sin embargo, tenemos que las cifras a febrero de este año muestran una tasa de crecimiento en la demanda del 9%. A pesar de la crisis, está creciendo la demanda. Tenemos que el ICE nos presenta un nuevo plan de desarrollo de proyectos, toda la lista de lo que va a ser de aquí hasta el 2030, con una estimación de cuál va a ser la demanda, empezando con un 6.20 y al 2030 con un 4.20. Nos deja un hueco ahí entre el 2016 y 2018 del 2.5, que no entendemos por qué bajó. Pero lo cierto es que después del 2016 tiene una lista de proyectos que dice proyecto hidroeléctrico 1, proyecto hidroeléctrico 2, proyecto hidroeléctrico 5, sin nombre. ¿Cuáles son esos proyectos? Ya están iniciando los perfiles o todo el proceso que requiere la maduración de uno de esos proyectos. Esa maduración dura 8 años. Se dice que ese es el timing aquí, que dura un proyecto para poder dar inicio y llegar a ejecutarse. Y no hablemos de algunos que llevan 10, 12, 14 años. Frente a esa expectativa, ¿qué tranquilidad puede tener el sector industrial de que va a ser abastecido en cantidad y en calidad? Yo diría que no, yo diría que tienen una gran incertidumbre. Que podríamos estar aquí, pero que podríamos estar en otros sitios siendo más beligerantes a ver si este gobierno realmente responde y pone sobre la mesa estos proyectos, un proyecto de ley general de electricidad, no una contingencia, una ley general de electricidad, y la pone a discusión. El entorno político de hoy, muy complejo. Sin embargo, no se pueden negar los datos del crecimiento de la demanda y no se pueden negar los datos de un plan de expansión que tiene, aún en la versión última, proyectos que están puestos en años y ya eso está atrasado. Y de esos atrasos hemos estado viendo en los medios de comunicación gran cantidad de información. Esa es la realidad. Y el entorno político es que en este momento, con la reforma tributaria en la Asamblea Legislativa, el Partido Acción Ciudadana tiene capturado al Partido de Liberación Nacional, y frente a esa captura, evidentemente este tema no pasa. Esa es la realidad también. El interés en la reforma tributaria hace que el PAC tenga controlado en este momento el accionar de Liberación en todos los proyectos de la agenda legislativa. O sea, en este momento quien manda en la Asamblea es el PAC, y el PAC no quiere esta ley. Por tanto, yo diría que tienen ustedes muy poca esperanza de que esto camine, a menos de que hubiera un cambio de timón tan fuerte que yo espero como costarricense que se dé. Me encantaría que se diera, pero en el cortísimo plazo no lo veo. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada. Señor diputado. Muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores del evento por la generosidad de invitarme y a ustedes por la paciencia de escucharme. Miren, pedirle a un diputado que diga tantas cosas sobre un tema tan complejo en 5 minutos es virtualmente imposible. Por eso me he tomado el irrespeto de anotar algunas ideas en una hojita ayer durante el plenario para escoger bien lo que podía decir esta mañana. El tema del futuro y el desarrollo eléctrico de Costa Rica es un tema que trasciende a este y a los próximos gobiernos. Es un tema de Estado, va más allá de un gobierno o de varios gobiernos. Ha habido discusiones, yo diría ya muy técnicas, muy profundas, matizadas un poquito con una visión ideológica de cuál va a ser el comportamiento de la demanda eléctrica en los próximos años.
Más allá de eso, yo quisiera más bien anotar que en cualquier escenario de incremento de demanda, como esperamos, hay algunos principios que tenemos que atender. Tenemos que reducir la factura petrolera. No la vamos a poder eliminar, pero por lo menos tenemos que reducirla porque tenemos un problema de respaldo de energía. Tenemos que incrementar y cuidar nuestra matriz verde que tenemos hoy, fundamentada en energía renovable, y para eso hay una discusión al resto del día. Tenemos que cuidar la institucionalidad, porque aquí de lo que se trata es que en la generación, en la transmisión y en la distribución de energía, los mismos actores que están hoy permanezcan. Tenemos también que incrementar la participación privada, por supuesto. Estamos convencidos de que aún cuidando la institucionalidad en un enfoque o en un mercado regulado, el sector público va a ser incapaz por el tema de financiamiento, fundamentalmente, no por problemas de know-how ni de expertise, de atender la demanda. Para poder atender la gran área metropolitana tenemos que fortalecer y prolongar el contrato de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, fortalecer la empresa de servicios públicos de Heredia y la JASEC, y por supuesto en las zonas rurales a las cooperativas. Tenemos que resolverles a estos actores los temas de los grupos de interés económico para financiamiento y también de apalancamiento en el caso de las empresas provinciales. Permitirles que hagan alianzas para que puedan desarrollar proyectos de generación no con el límite que tienen hoy, ojalá por lo menos con 100 megas. Emigrar poco a poco y facilitar las condiciones para tener generación distribuida, algo que puede ser muy interesante para el sector industrial, y ojalá en el futuro redes inteligentes. Resolver algunos aspectos de tramitología que complican mucho el desarrollo de los proyectos. Ahorita conversaba aquí en instantes con don René y le decía que yo, que soy turrialbeño, desde el día que se decidió estudiar Angostura hasta el 10 de diciembre del 2000 en que se inauguró, pasaron 14 años. Ese es un lujo que un país pobre no puede darse si no tiene petróleo, tiene gas natural, o tiene geotermia, o tiene suficiente viento todo el año como energía firme, y ojalá en todo el país. No podemos darnos esos lujos. Por lo tanto, hay temas de declaratoria de conveniencia nacional de los proyectos de energía renovable que tenemos que atender y que resolver. No puede ser que don René tenga que consultar, como lo hizo don Roberto en el pasado, la asesoría jurídica durante meses para poder decretar que se corten 2 árboles o 3 árboles para poder interconectar la subestación de JASEC ahí en el Huarco de Cartago para poder entonces subir energía. Estas cosas hay que facilitarlas sin duda. Y también el último tema del decálogo de lo que tenemos que hacer es definir claramente en el marco del principio de servicio al costo los temas tarifarios, porque el ICE necesita réditos de desarrollo que le permitan operar y seguir invirtiendo, pero también los inversionistas privados necesitan claridad contundente sobre las tarifas para invertir y los tiempos de retorno, ¿verdad? Y el punto de equilibrio de los proyectos. O sea, estas son, me parece, los 10 principios que tenemos que resolver. Y por supuesto que para hacer esto hay temas sin resolver todavía. Más allá de expedientes y proyectos hay temas sin resolver, y uno de ellos es ¿qué vamos a hacer con la figura del gran consumidor? Creo que el país todavía no está preparado para tener comercializadores, pero sí tenemos que resolver el tema del gran consumidor. En 2, en 1,5, en 2.3, ¿en cuánto? ¿Va a estar o no va a estar? Y estos son los temas que complican el trámite de cualquier proyecto. El know-how lo tenemos, Costa Rica sigue investigando, le agradezco a los señores de Alemania que han anunciado hoy que van a trabajar en Baja Altampía. Los invito a ir al volcán Turrialba, ojalá encontremos algo ahí que nos genere más ingresos a los turrialbeños. Acuérdense de que yo soy un diputado de zona rural.
Y ojalá que ese sea un potencial por seguir empujando. Ya la compañía de Fuerza y Luz tiene un proyecto eólico aquí en Salitral de Santana y vienen con una segunda etapa. Ya hay un estudio de factibilidad que me entregaron esta mañana también, los de Fuerza y Luz, sobre cómo aprovechar los desechos que están en el río Virilla. Y poco a poco tenemos que hacer un gran esfuerzo para resolver el tema de los residuos sólidos en la gran área metropolitana y convertirlos en energía eléctrica, como ya lo hace El Salvador, lo hace Santander, lo hace Miami, lo hace mucha gente en este mundo, y no es nada que sea imposible si resolvemos el tema de la tarifa. Y bueno, tenemos que hacer un gran esfuerzo país para reducir el consumo de energía, porque aquí hay niños que creen, ¿verdad?, que el agua viene del supermercado y ya viene fría, y no hablan de la energía para enfriarla. Ya me sacaron la tarjeta roja, en la otra ronda espero aportarles más. Solo quisiera terminar con una frase. En temas de Estado se requiere un acuerdo político. Eso es lo que estamos requiriendo. Todo lo demás ya lo tenemos discutido y entendido. Y decía Winston Churchill que para alcanzar el nivel de estadista hay que gobernar pensando en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones. Eso es lo que nos tiene jodidos. Muchas gracias. Sí, muy buenos días. Creo que yo voy a tratar de hablar un poquito más de la parte de competitividad. Tenemos un panorama claro de la legislación. Solamente quisiera decir, para mí es absolutamente evidente que necesitamos legislación, modernizarla, adecuarla, y que el mínimo debería ser la ley de contingencia. Y creo que ahora lo podemos debatir un poquito más. Pero creo que hay algunas cosas, y voy a hablar optimistamente, creo que hay algunas cosas que podemos hacer. Voy a bajarme para poder usar la pantalla que ustedes tienen, que podemos hacer, y quiero mostrarles una idea que se basa simplemente en algo que Roberto Dobles y otros pensaron antes, que es el tema del CO2 neutralidad. ¿Y por qué eso nos aumentaría la competitividad del país? ¿Y qué tiene que ver eso con energía? Y con lo que decía Marco ahora, el tema de la eficiencia en el uso de la energía, que es a donde realmente se va a decidir si hay futuro para un país o no hay un país, ¿verdad? Estados Unidos tiene una reducción en la intensidad energética por unidad de producto. Eso lo muestra competitivo. China no. ¿Verdad? Otro día podemos discutir los modelos, pero China no tiene una reducción de intensidad de energía por unidad de producto, ¿verdad? Y anda buscando pozos petroleros por todo el mundo. Bueno, Costa Rica vivió muchos años, vean que lo puse del 2011 hacia atrás, en lo que podemos llamar una economía verde. Ahí nos preocupaba de hacer una compilación media rara, cómo comprábamos tierras para guardar en parques nacionales o poníamos un impuesto a los combustibles para tener árboles en pie, pero nadie pensando mucho en nada más que conservar ciertas cosas, ¿verdad? Mientras tanto, nuestras emisiones iban como las del mundo, para arriba, para arriba, para arriba. La idea de CO2 neutralidad exige mejorar la intensidad de uso de energía por unidad de producto, y además exige que esa energía tenga menos contenido de CO2. Bueno, en esa dirección es donde el mundo quiere ir, en el sentido de esa eficiencia. Y Costa Rica podría hacer algunas cosas. Yo les voy a presentar unas ideas de cómo, a esto que llamo aquí transición hacia ecocompetitividad, para que en el 2021 podamos ser el primer país en el mundo, ser CO2 neutral y tener emisiones independientes del desarrollo. En inglés le dicen a eso como decoupling, ¿verdad? Del CO2 y energy needs. Y en eso está Noruega, por ejemplo, para el 2030, y en eso es el debate interno de qué tipo de energía va a tener los Estados Unidos. No si va a tener energía o no, qué tipo de energía y cómo va a usar menos energía y con menos contenido de carbono. Y la gran discusión en Alemania es
Vamos a dejar de usar centrales nucleares y de investigar en la energía nuclear. ¿Con qué la sustituye? ¿Usa gas de Rusia simplemente? Y entonces pasa a ser dependiente de gas de Rusia, ¿o tiene otras fuentes alternativas e interesantes? Bueno, algunas cosas que vamos a hacer, la que sigue, son estas. En este periodo, que yo llamo de baja intensidad de CO2 por el Producto Interno Bruto per cápita, este otro debería ser de mínima intensidad, el que sigue, ¿verdad? Y finalmente, el tercero sería para alcanzar la CO2 neutralidad. Pero si este gobierno no logra avanzar hacia acá, no va a ser posible los periodos que sigan. Y lo que estamos pensando es hacer acciones muy pragmáticas y concretas. Una es, en el caso del transporte, vamos a comenzar con buses y taxis, 12,000 buses, 12,000 taxis, 4,000 buses, con sistemas de incentivos y promoción para que se pasen a combustibles más limpios, ¿verdad? Y lo dejo ahí. Podrían ser eléctricos, podrían ser híbridos, podría ser LPG y eventualmente LNG, ¿verdad? Gas natural, si el país llega a tener la escala. En el caso de las frutas y vean las que pongo aquí, las exportables, un primer paso, ¿verdad? No todas las del país, todavía, las exportables, a donde además el país está recibiendo presión de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, porque sean más limpias y porque cumplan con estándares y tengan menos plaguicidas y contaminen menos agua y tengan condiciones laborales mejores. Eso lo vamos a hablar hoy en la noche en el Country Club con ellos. Y poner la semilla simplemente para algunas cosas que hay que hacer aquí: electrificar el tren, mejores diseños de combustibles, utilización más diversa de fuentes, y en el periodo que sigue ir al transporte masivo electrificado. Pasar la pantalla solo para que la puedan ver. Esto es lo que acabo de plantear, ¿verdad? En electricidad, por supuesto, mantener el 95% de energía renovable y subirla a 100 en el periodo que sigue. Y para esto es absolutamente indispensable conectarnos al CIEPAC y tener una ley moderna para vender, en mi opinión, exportar energía eléctrica renovable no solo a Centroamérica, sino al sur de México. Es una inversión millonaria, pero es posible. Con la legislación actual vamos a llegar solamente aquí, al 95% de electricidad al final de este periodo. Con todas las trabas y lo que hay, vamos para allá, ¿verdad? Va a salir 200 megawatts en licitación un día de estos para el sector privado. Y el reglamento está por publicarse, algunas de las tarifas ya están definidas, se va a hacer una licitación para que sea, a pesar de que la legislación no obliga a LIS a hacer una licitación, hemos insistido que se haga para que se observen los precios del mercado, para que sea más transparente, para que puedan participar más empresas y más diversidad de fuentes. Bueno, esto es lo que pensamos ir adelante y creemos que es posible. El paso que sigue solo si hay legislación nueva. Bueno, muchas gracias. Ok, un afán de dar espacio en todo caso a la segunda ronda, voy a permitirme resumir algunas de las cosas planteadas por los tres ponentes en esta primera etapa. Definitivamente se reconoce la importancia de preservar y eventualmente mejorar la competitividad del sector como punto de partida para mejorar la competitividad del país y obviamente del sector industrial. Sin embargo, plantea en todo caso la señora diputada que en materia de legislación nadie quiere comprarse ese pleito y eventualmente podríamos concluir o derivar que el debate final y las decisiones siguen postergándose. Se plantea por parte de doña Marielos la necesidad de un cambio de timón urgente, sin embargo no lo ve en todo caso en el corto plazo. Don Alfonso plantea la necesidad de preservar la institucionalidad, fortaleciendo en todo caso actores, abriendo obviamente el espacio para una mayor participación del sector privado en materia de generación eléctrica. Comenta sobre el lujo del tiempo excesivo que eventualmente se toma en este país para resolver sobre proyectos, los temas de tramitología y sus efectos, definitivamente sobre las eventuales propuestas en el sector. Se plantea también la necesidad de resolver el tema de una vez por todas de la figura de gran consumidor y
concluye estableciendo que en temas de Estado definitivamente se requieren acuerdos políticos. El señor ministro nos hace una presentación sobre el tema de ecocompetitividad, la transición que eventualmente se requiere hacia una menor intensidad energética por unidad producida y una reducción en todo caso de las emisiones de carbono, indicando que mucho de esto en todo caso estará de aquí al 2021 en el camino de tener que masificar en todo caso el sector transporte por la vía, en todo caso de alternativas eléctricas. La pregunta de fondo para generar en todo caso algo de carácter concreto. Señores diputados, señora y señor diputado, señor ministro, ¿qué va a acontecer en estos 2 últimos años de la administración Chinchilla, específicamente en esta materia? El tema de la reforma legal requerida y las perspectivas que pudiéramos en todo caso esperar para este 2012. Al terminar en todo caso esta ronda, que procuraríamos que fuera 5 minutos, estaríamos en todo caso cediendo espacio a preguntas del público. Doña Marielos. Muchas gracias. Mire, don René menciona el tema de CO2 neutral. Tenemos entre el año pasado y un aumento de más del 400% en la generación térmica. O sea, Costa Rica ha crecido en la generación térmica. Nosotros, a pesar de que tenemos la mayor proporción de generación en hidroeléctrico, térmico, hemos crecido. No ha habido remedio, porque no han entrado los proyectos a tiempo, porque ha habido desfases. Eso también, yo creo que aquí el sector industrial lo maneja perfectamente. Cuando hablamos de este tema, el que nos tiene hoy aquí a esta hora sentados, el planteamiento es reformas legales al sector eléctrico y la competitividad del país. Como dije anteriormente, no se cuestiona la necesidad de fortalecer la competitividad. Situación actual y perspectivas, bueno, la que planteé anteriormente. Cuando dice mi compañero don Alfonso que se requieren acuerdos políticos, fantástico. Empecemos. ¿Cuándo vamos a empezar el acuerdo político? Porque aquí dice situación actual y perspectivas. Hasta hoy no hay. Entonces la pregunta mía es, ¿ya estamos sentados los actores políticos? Ya empezó esta discusión, esta visión país. Si trasciende a los gobiernos, mi pregunta es, ¿se buscó ese acuerdo político en el gobierno anterior, en el trasanterior? Pero eso ya pasó, es el pasado, no podemos hacer absolutamente nada. La pregunta es si hay acuerdos políticos y si hay intención de llegar a acuerdos políticos en este gobierno, porque el presente es la base para construir el futuro. Eso están planteando y se mencionaron grandes pensadores. Fantástico. Pero aparte de toda la teoría, lo que a estos señores y señoras que están aquí les interesa es la práctica. Lo que estos representantes del sector industrial quieren es saber si va a haber acuerdos políticos, si va a haber o no va a haber ley general de electricidad, si va a haber o no ley general o ley de contingencia. ¿Eso es lo que les interesa o no? Una respuesta concreta, esa es, ¿verdad? ¿Ok? La respuesta es que al paso que vamos, no. Y que no hay actores sentados discutiendo la visión país sobre este tema. No hay, excepto el sector empresarial, el sector productivo, que siempre está en esta discusión. Yo estuve en una mesa redonda hace unos meses, precisamente motivada porque este tema le preocupa al sector productivo, claro que sí. Entonces el pobre sector productivo ahí está cada 3 meses, cada 6 meses convocando a los ministros de turno, y me perdonan porque el anterior que llegó fue don Teófilo, ahora está don René, preguntándole a cada ministro, señor ministro, ¿y será que camina la cosa? Y nos invitan a los diputados para preguntarnos, señores diputados, si ustedes en la asamblea se van a mover, van a hacer que esa cosa camine, ¿sí o no? No se coman el pleito. ¿Y qué podemos esperar para los próximos 2 años? Que no se coman el pleito. Este tema no se resuelve en esta administración, a menos de que hubiera presión de parte de los diferentes sectores y actores, porque desafortunadamente a eso hemos llegado. Cuando no hay reacción por las buenas, pues hay que ejercer algún tipo de presión. Las reformas son importantísimas. Los temas que tocó don Alfonso, todo lo que hay que reformar está clarísimo. Y yo quisiera mencionar una presentación, unos puntos que planteó la ARECEP. Dice que debería tener una ley general de electricidad, y dice la ARECEP, primer punto, la obligación clara de satisfacer la demanda.
Ese es el primer punto. Y no lo digo yo, ni lo dijo el ministerio, ni lo dijo el ICE, ni los otros actores productores de energía. Lo dijo ARECEP. Segundo, incentivar la eficiencia. Tercero, proveer energía de fuentes renovables. Cuarto, establecer claramente los derechos del consumidor. Quinto, establecer normativa para la operación del sistema, calidad del servicio y del producto, favorecer integración al MER, normativa clara para resolver conflicto entre operadores, establecer mecanismos que aseguren libre competencia, establecer normativas sobre separación contable de actividades de generación, distribución, etcétera. Eso lo dice ARECEP. Después de haber pasado los primeros 6 meses en la comisión, todos los actores políticos que llegaron a esa comisión dijeron lo que había que hacer, pero lo cierto es que no se hace. Claridad sobre lo que hay que hacer y cuáles son las normas que hay que modificar, la tenemos todos los actores. Hemos pasado más de un año en esta discusión, pero es una discusión que se ha dado en el seno de la Asamblea Legislativa y con las autoridades y los jerarcas. De ahí no ha trascendido. Y nuevamente, perspectivas para el 2012, 2014, lo siento mucho, señores, con la posición actual de esta administración no van a tener ni ley de contingencia, ni ley de, mucho menos ley general de electricidad. Gracias. Muchísimas gracias, señora diputada. Señor diputado. Este día pinta como un día muy agitado en la política nacional desde la mañana, ¿verdad? Sigan la prensa. Vamos a ver. No me toca a mí que defender al Poder Ejecutivo, ellos se defienden solos, ustedes lo van a escuchar. Desde la silla del presidente de la comisión ha sido bastante frustrante escuchar a tantos actores y a todos los compañeros de los diferentes partidos en una discusión interminable y muchas veces tener que quedarme callado para poder que los comparecientes agotaran su tiempo. Así que hoy puedo hablar algunas cosillas, me quedan como 3 minutos. Yo no buscaría culpables, yo buscaría un espacio de viabilidad. Me parece que lo hay. Una tarde casi lo logramos. Los 3 temas más complicados para encontrar esa viabilidad son el gran consumidor, ¿va a estar o no va a estar? ¿Y en cuánto va a estar? Propongan ustedes, como industriales, hasta dónde pueden aflojar el zapato para que calce bien. El tema de la participación privada, el porcentaje privado en la generación, no estamos hablando aquí de transmisión ni de distribución, sino en la generación, fundamentalmente es el otro tema que complica un acuerdo. De todo lo que yo he escuchado al Poder Ejecutivo, a los de un partido y otro, yo creo que el espacio para apuntar y sacar y desentrabar esta discusión está en un gran consumidor que debe estar, pero que debe razonablemente estar. El tema aquí es si lo ponemos en 2.2, en 2.3 o en 3. Don Teófilo, en su momento siendo el ministro de Energía, me hablaba de 2.5, que esa era como la posición de él. Vamos a ver qué dice don René ahora. Y en el tema de la participación privada, debemos incrementarla y en esto los compañeros que hoy no están acá en la discusión han sostenido que debe ser tan cerca como se pueda a 40 o 45% del total de la energía. Ahí les dejo esa cifra. Sería interesante conocer más bien la posición de ustedes para ver si ustedes respaldan determinadas cifras y abrir una discusión con el respaldo de ustedes, para que los partidos entendamos a dónde es que conviene al sector productivo nacional. Y el tema que le interesa a algunos compañeros de una visión ideológica un poquito más hacia la izquierda es el tema de si cuando declaramos de conveniencia nacional los proyectos en materia de energía, estamos abriendo demasiado el portillo y le vamos a poner en peligro el patrimonio natural del Estado. O sea, me parece que esos son los 3 temas que como presidente he escuchado diferentes posiciones y que han entrabado la discusión. Lo interesante aquí es que una noche firmamos mociones con compañeros que hoy no están aquí en esta mesa. En el primer piso de la Asamblea, durante una sesión extraordinaria hicimos un receso, firmamos mociones con parámetros negociados sobre eso y 5 minutos después reanudé la sesión y subimos al segundo piso y los mismos que las firmaron las votaron en contra.
Entonces también hay un tema de confianza, digamos, en esto. Y en esto yo quiero felicitar a doña Marielos y al Movimiento Libertario, que en todo momento ha mostrado una posición clara y ha mostrado que la defiende fuertemente. Pero hay otros que firman mociones y 5 minutos después, contra su propia firma, votan en contra. Entonces aquí hay un tema de desconfianza y de margen, digamos, de negociación. En todo caso, me parece que el sector productivo nacional debería de manifestarse públicamente de cuál es su posición y cuáles son los temas, digamos, que le interesan. Porque también no se vale que la discusión quede solo en la Asamblea Legislativa y los actores tan interesados en esta discusión no se pronuncien. A veces he tenido un poquito el sentimiento de que esta es una pelea de Alfonso contra el mundo, con apoyo un poco del Poder Ejecutivo, pero que los actores interesados en esto no se pronuncian. Y algunos se pronuncian para declararlo a uno non grato cuando dice la verdad. Ese es otro tema de rango menor. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo. Creo que hay una oportunidad para lograr un consenso nacional y una posición de Estado. Los dos diputados que están aquí no son de los que obstruyen y se oponen, pero desgraciadamente, como estamos atestiguando estos días en otras discusiones, basta un diputado, uno, para poner 2,000, 3,000, 5,000 o 10,000 mociones y paraliza la Asamblea Legislativa. Ese es un problema. En el Congreso americano le llaman filibusterismo, ¿verdad? Allá está arreglado y se puede hacer si uno tiene cierta masa crítica. En Costa Rica basta un diputado para paralizar la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que eso es algo que también ustedes podrían trabajar si quieren acelerar para que haya una reforma legislativa, ¿verdad? Si no, hacer un gran esfuerzo como el que tendríamos que hacer todos los demás, los socios de la Cámara, los interesados y el Poder Ejecutivo, para que llegue un proyecto de ley consensuado por 56 diputados y el 57 lo paralice, ¿verdad? No tiene sentido. Y aquí hay dos partidos políticos que se han comprometido en el pasado reciente y todavía en los últimos días, la alianza de la que es parte doña Marielos, a reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa para que la mayoría pueda decidir y evitar el filibusterismo. Creo que ese sería un paso que resolvería mucho de lo que nos entraba, no solo en la ley que necesitamos modernizar, en el caso de la energía, sino en otras leyes del país. Pero para a Dios rogando y con el mazo dando, déjenme mencionarles que en una de las leyes que sí salió, la de la simplificación de trámites, estamos trabajándola intensamente. Tenemos al equipo de Setena con las mangas arrolladas y nos hemos autoimpuesto la meta de que los proyectos, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental de un proyecto hidroeléctrico que normalmente dura 2 años, se baje a menos de 1 año y que los pasos y los plazos sean conocidos, sean públicos y sean explícitos. Aprovecho que está por aquí el presidente de la Cámara de Gasolineros, le digo yo, él ya habla de las empresas y estaciones de servicios, el doctor Galva. Acabamos de aplicar eso para los gasolineros nacionales y el viernes pasado, en vez de ir a renovar una por una las estaciones de servicio del país, hicimos el análisis de las 400 con diferentes equipos y entregamos la renovación de las concesiones en un solo acto a más de 300. Y señalamos simplemente cuáles eran los 6 que no cumplían y que iban a tener problemas en simplificación de trámites, ¿verdad? Y trabajamos con ellos otras ideas. Bueno, vamos a hacer lo mismo en Setena. Eso lo podemos hacer si hay voluntad de los dos lados, pero para dar un paso más grande y ser ecocompetitivos, sí vamos a necesitar la discusión profunda de la ley de energía en este país y para ello necesitamos eliminar el filibusterismo legislativo.
Gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. En aras de preservar la integridad de la agenda de este día, que está bastante cargado, pues vamos a obviar ciertos formalismos en cuanto a resumen. Me gustaría abrir en todo caso al público al menos un par de preguntas a los ponentes. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Brian Díaz, presidente del Grupo PROE. Señores diputados, señor ministro. Yo quisiera hacerles una pregunta, esperando tal vez una respuesta que no sea muy ambigua, sino una respuesta muy concreta. Sabemos que en el país una de las piedras en el zapato es el sector transporte, ¿verdad? Somos un país que importamos más del 50% de la energía y el 80% se la lleva ese sector. Sigo viendo que el parque automotor crece y crece cada día más. Lo vemos todos los días. Ya andamos más o menos como por 3 vehículos por habitante. ¿Cómo? Al revés, 3 habitantes por vehículo. Perdón, disculpe, sí, 3 habitantes por vehículo, correcto. Mi pregunta propiamente es: ¿qué se está haciendo a nivel nacional para controlar que el parque automotor no siga creciendo? Porque aquí veo que las placas se dan como si fueran confites. Y a nivel cultural también, pues la mayoría de las personas prefieren que se les derrumbe la casa, pero andan en un vehículo, en un carro. La pregunta es: ¿qué está haciendo el gobierno en este momento para controlar el incremento del parque automotor? Bueno, yo tengo que decirle con toda claridad, para desestimular el uso de los vehículos individuales no se está haciendo nada ni se está promoviendo nada. Lo que se está promoviendo es para cambio de combustibles derivados del petróleo a combustibles más simples. Paralelamente, digo promoviendo, en la mesa de diseño, de estudio, de análisis, está pensándose en la filmina que yo puse en el tercer periodo, la entrada de un sistema combinado de trenes y tranvías para la ciudad de San José, que vale unos 250 millones de dólares. Está hecho en este momento, firmas francesas y españolas lo están estudiando, y en el intermedio solamente la electrificación de las líneas de trenes actuales, las que se van a llevar a Cartago, a Heredia, Alajuela y San José, con el sistema actual de tren, ¿verdad? De líneas antiguas y lo que tenemos operando. Y lo que mencioné brevemente, si tiene éxito el plan piloto para taxis y buses y la transformación de las gasolineras, de tal manera que algunas de ellas también den servicio para tener gas y para tener recarga eléctrica, si eso tiene éxito, pues podríamos pensar en incentivar el cambio de los vehículos, ya no solo los de transporte público, buses y taxis, sino el de los individuos, ¿verdad? Vehículos eléctricos que se recarguen en la noche, o híbridos, o que operen con gas. Pero la discusión más profunda que usted plantea, si vamos a hacer que el costarricense deje andar en auto o ande a pie, o lo que decidió Europa, que a partir del 2050 no hay automóviles, sino solamente transporte colectivo, está lejos todavía de la discusión nacional, y prefiero decirlo con toda claridad. Vamos a hacer primero un cambio a combustibles más limpios y el transporte masivo tren, pero no hay nada como una prohibición de comprar vehículos individualmente o algún tipo de restricción al estilo japonés o europeo. Muchísimas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, buenos días. Escuchando y retomando las palabras de la diputada Alfaro en cuanto a la preocupación de que no se logre finalmente un consenso, y sabiendo que esto en este país es relativamente o bastante probable, mi consulta es, suponiendo que no cambie nada, que no pase ninguna reforma y que se entrabe en todos los proyectos presentes y posteriores, ¿cuál es la capacidad de abastecer la demanda? Digamos, hemos hablado y hemos escuchado permanentemente preocupaciones por el crecimiento de la demanda, pero mi pregunta va en la línea de la oferta. Mencionaba el señor ministro de las próximas licitaciones de 200 megas, etcétera, pero estamos realmente en capacidad, suponiendo que no pase ninguna reforma, de abastecer esa demanda, y hasta qué periodo creen ustedes que nos alcance la legislación actual para que el componente privado eventualmente pueda ser partícipe del abastecimiento de esa demanda bajo las condiciones actuales. Bueno, suponiendo que no haya ninguna ley, además de estos 200 megawatts, estamos trabajando unas ideas
con bastante consenso para incluir más geotermia en el sistema nacional y para sustituir parte de la generación térmica basada en búnker y en diésel que tenemos en Garavito y en Limón por combustibles más limpios como el gas, ¿verdad? Estamos estudiando esas posibilidades. Pero si la legislación no pasa, hace poco en la comisión de la Asamblea Legislativa llegó un grupo de gente del ICE y ambientalistas a decir: no pasa nada, aquí está el estudio del ICE en que de aquí al 2020 todo está asegurado. Y yo dije: ¿de dónde sacaron el estudio? ¿O en qué se basan? Porque yo creo que habría desabastecimiento. Esa sería la respuesta. Bueno, el ICE tiene 54 escenarios. Uno de los escenarios supone que si no hay crecimiento económico, que si el país entra en una crisis al estilo de los que hay en otros lados, que si además hacemos eficiencia energética, que si logramos bajar la intensidad por unidad producida, de aquí al 2020 no habría necesidad de cambiar la legislación. Ese es uno de los 54 escenarios y lo fueron a plantear ahí. Los otros 53 escenarios, ¿verdad? Todos dicen que con un crecimiento mínimo de la economía, que con una diversificación de algunas de las fuentes, que con el mantenimiento que hay que hacer periódicamente, que con la llegada del cambio climático y lo que eso ha significado en el cambio de la hidrología nacional, ¿verdad? Etcétera, etcétera, es indispensable una nueva legislación y una participación activa del sector privado en el sistema y conectarnos al sistema regional centroamericano para diluir en parte el costo de la capacidad de reserva que hay que tener. Es decir, no tener una capacidad pasiva que tenés que pagar para el respaldo del sistema, sino usarla cada vez que tenés un superávit para exportar a Centroamérica y el sur de México. Dos detallitos para cierre. Don Enrique Egloff me solicita en todo caso espacio para una pregunta, le vamos a dar en todo caso ese espacio, y doña Marielos estaría en todo caso cerrando con una última intervención. Don Enrique. Muchas gracias. Y voy a ser muy breve, y no es una pregunta, es tal vez una reflexión. Yo creo que estamos aquí en este foro de enorme trascendencia convocado por la Cámara de Industrias, tratando un tema que pareciera ser más que un tema de competitividad, una enfermedad en Costa Rica, y es que perdemos competitividad, y mi enfoque es el tema de competitividad. Yo quisiera que, así como me siento un tanto frustrado de escuchar las reflexiones muy atinadas de los presentes sobre la ausencia de un acuerdo político que permita que Costa Rica pueda avanzar, y con ese sentido de frustración, que este Congreso sirva para que de aquí pueda surgir un acuerdo para que logremos materializar ciertas cosas. No puedo dejar de mencionar y lamentar la ausencia del PAC en este foro, porque es una pésima señal, pero también es una clara señal de que no hay interés en los temas que afectan la competitividad de Costa Rica en el Partido Acción Ciudadana. Es la segunda experiencia que vivo. La primera tiene que ver con la reforma fiscal, y me tocó estar presente cuando se dijo en una reunión en el PAC que el tema de las zonas francas tenía que incluirse en la reforma, y es inaudito que se afecte la producción y que no se tome en cuenta la producción. Pero para no desviarme del tema, yo esperaría y quisiera que de este Congreso, reitero, surja un acuerdo para que se pueda lograr avanzar, y que quienes no participan en esto, por lo menos entonces que se abstengan, pero que no exista ese filibusterismo, como decía Marielos hace unos minutos, que caracteriza la Asamblea Legislativa de nuestro país, para que Costa Rica pueda avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, en relación al comentario de la pregunta que hacía la compañera, el tema aquí es qué visión de país tenemos.
don René fue muy claro cuando planteó que hay un escenario que dice que no crecemos. Yo estuve en una actividad donde un funcionario del ICE dijo que por dicha no estábamos creciendo. Así lo dijo, y aquí hay varios que lo escucharon. Ustedes se imaginan, perdón, y en los medios de comunicación salió, porque lo captaron los medios de comunicación. Ustedes se imaginan a un funcionario de la institución que maneja el parque eléctrico más grande que dice que por suerte no estamos creciendo, que torta si crecemos, y todos los demás actores de la economía pidiéndole a Dios que crezcamos, ¿sí o no? Es que es una contradicción tan grande que evidentemente de esa contradicción se deriva luego la discusión de cuál es el porcentaje de crecimiento con el que vamos a trabajar. Esto que les decía, la última versión de ese plan de expansión dice que arrancamos con un 4.2 en el 2013. Termina en el 2030 suponiendo, perdón, con un 6.2, termina en el 2030 suponiendo un 4.2. Crea un hueco ahí de un 2,5 que también no entendimos. Es que ese hueco lo que me dice es que ya quienes hicieron el plan de expansión prevén que del 2016 al 2018 no vamos a crecer. ¿Y ustedes saben cuánto falta para que lleguemos al 2016? 4 años. Y en el 2017 ya aparecen los proyectos que no tienen nombre. Faltan 5 años. Y claro, como dice don René, bueno, le vamos a apuntar a geotermia, estamos buscando otras opciones. ¿Ustedes creen que el desarrollo de proyectos de generación permite darse el lujo de esperar a tomar decisiones en 2 o 3 años para llegar al 2017 y decir, qué torta, sí crecimos, fíjate, ahora sí que estamos mal? Es que este tema es un tema de visión de país, del crecimiento al que aspiramos, de las decisiones que hay, como dice don Enrique, de si la zona franca sí o no, ¿verdad? Entonces, como yo defiendo a la zona franca, yo me seguiré poniendo de pie en la asamblea. Y si a eso quieren ponerle cualquier nombre, que se lo pongan. Pero yo me voy a sostener en mi posición. Igual me voy a sostener defendiendo que la educación no tenga impuestos y que la salud, todos nosotros que posiblemente paguemos salud privada, no tengamos que pagarle un 14% más porque la caja es ineficiente y no nos atiende. Mientras esos sean los planteamientos de un poder ejecutivo, yo sí me voy a poner de pie. Y me voy a poner de pie en materia de electricidad y voy a seguir diciendo que sí hace falta un acuerdo político, que yo en lo personal y la fracción que represento estamos abiertos completamente a entrar a ese acuerdo político. Pero no se está discutiendo, no hay un llamado a que nos sentemos y se está basando todo sobre expectativas de crecimiento de un grupo de interés particular que aspira a que no crezcamos. Si esa es la realidad de este país de frente al tema de las reformas legales que el sector eléctrico necesita, verdaderamente estamos mal y don Enrique tiene razón. De aquí debería salir alguna posición fuerte para aprovechar estos 2 años que restan de este gobierno, lograr que el día de hoy don René se comprometa aquí ante todos ustedes a que el ministerio va a liderar ese proceso y entonces con eso don Enrique saldríamos un poquito más tranquilos de aquí. Muchas gracias. Cerramos con don Alfonso. Solo 30 segundos para decir que la democracia no es el ejercicio del consenso, la voluntad de las mayorías. Los votos para dictaminar la ley de contingencia siempre han estado, pero no nos han dejado votar. Yo les agradecería que se pronuncien públicamente con la posición de ustedes a partir del Congreso y que le den claridad a este país y a los que no dejan votar de por dónde va la procesión. Muchas gracias y estoy a la orden. Gracias, don Alfonso. Don René, en un afán de Bueno, abrir creo que el para espacio. cerrar con esa nota positiva y dado la invitación de doña Marielos, yo le digo que yo acepto el compromiso de impulsar proactivamente la ley de contingencia. Si ustedes nos ayudan también, estoy seguro que un acuerdo político para que cualquiera que sea la decisión se lleve y se vote y se convierta en ley va a ser más posible que si ustedes se van simplemente pesimistas y resentidos para la casa. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias y agradezco a los panelistas en todo caso el abordaje de este tema. Creo que el mensaje de fondo que quiero dejar en 30 segundos es el tema de pérdida de competitividad y lo que aporta este sector al Producto Interno Bruto, a las exportaciones y al empleo. Yo creo que es ahí donde está justamente la tarea de preservación y eventual mejora. Muchísimas gracias.